Detrás del telón de acero del siglo pasado, se ocultaban numerosos secretos, y los eventos misteriosos que ocurrieron durante 50 años son considerados por muchos como eslabones de una misma cadena. El estrellamiento de un objeto volador no identificado, los combates aéreos y las tecnologías extraterrestres reproducidas en la base militar más secreta de la antigua Unión Soviética, Kapustin Yar, conforman esta cadena. Existe la opinión de que fue en esta base donde ocurrió un evento excepcional en 1948. De repente, sobre el objeto ruso más clasificado, apareció una nave cilíndrica. Iosif Stalin, quien mostraba interés en los aparatos voladores estrellados, estaba al tanto de los acontecimientos. Uno de los testigos afirma: «Sé que los ovnis visitaron Kapustin Yar». Este lugar estaba en la parte superior de la lista de objetos que se vigilaban. ¿Qué se esconde detrás del alambre de púa en Kapustin Yar? Por primera vez, se abren los informes clasificados sobre este presunto estrellamiento de un objeto no identificado. La pregunta es si estos eventos ayudaron a la Unión Soviética en la investigación de tecnologías y si ganaron la carrera espacial. Uno de los expertos señala: «Estoy seguro de que los rusos hicieron todo lo posible para reproducir las tecnologías que pudieron haberles llegado de los estadounidenses, alemanes o incluso de extraterrestres». Los oyentes podrán escuchar por primera vez grabaciones aéreas de esta base soviética ultrasecreta. Fotografías de Kapustin Yar, tomadas desde el aire nunca antes, se han mostrado. Echemos un vistazo al profundo búnker del Centro de Investigación de OVNIs en Kapustin Yar, donde los objetos más inusuales fueron enterrados en la Tierra. Es una especie de secreto dentro de un secreto. El incidente que ocurrió en Kapustin Yar en 1948 sigue siendo un misterio de la era soviética, un evento que los investigadores de OVNIs aún llaman el Roswell ruso. Este es Kapustin Yar, uno de los objetos ultrasecretos, ubicado aproximadamente a 100 kilómetros al sureste de la antigua Stalingrado y a 800 kilómetros al sur de Moscú. Creado por orden personal de Iosif Stalin, Kapustin Yar se convirtió en el objeto militar ruso más antiguo y más grande de su tipo. Durante las últimas 6 décadas, han circulado rumores contradictorios sobre lo que ocurre allí. Kapustin Yar fue y sigue siendo el primer polígono espacial ruso, ubicado en la región de Astrakán, en la desembocadura del Volga. Vladimir Semenov, quien trabajó en el KGB durante 26 años, recuerda: «En Kapustin Yar todo era completamente secreto. No había nada no secreto allí». Sergei Khrushchev, hijo del antiguo líder de la Unión Soviética, añade: «Menos de un año después de que la noticia sobre el accidente de un ovni en Roswell apareciera en los titulares de los periódicos de todo el mundo, también ocurrió un contacto con un ovni y el accidente de una nave extraterrestre en esta base rusa». El 19 de junio de 1948, en la tarde temprano, según los informes del controlador aéreo que supervisaba el espacio aéreo sobre Kapustin Yar, un objeto extraño aparece en la pantalla del radar. En ese mismo momento, el piloto de un MiG, que se encontraba a 10 kilómetros de la base, ve ante sí un gran ovni en forma de cigarro de color plateado. El piloto transmite a la base un mensaje de que fue deslumbrado por un rayo de luz inusualmente brillante. Los pilotos rusos se habían encontrado con ovnis incluso antes de este tiempo, en particular en el año 48, e incluso intentaron atacar, lo que llevó a grandes problemas. Existe la suposición de que por orden del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Soviética Tsigarev, el piloto persiguió al ovni durante casi 3 minutos antes de lanzar un misil que finalmente derribó el objeto. Sin embargo, a diferencia de Roswell, el informe sobre este accidente no apareció en las páginas de los periódicos. En 1948, un objeto cilíndrico apareció repentinamente sobre la base secreta.
Se lanzan los MiGs en alerta y comienza un combate aéreo. Los pilotos rusos demuestran grandeza en sus acciones. Imaginen la escena. El avión se coloca justo sobre el objeto no identificado, el MiG lanza todos sus misiles, y de inmediato, un haz de partículas dirigido explota el avión. En los informes se sugiere que el piloto, deslumbrado por el rayo, perdió el control del avión o fue derribado por un objeto volador mediante un arma no identificada. El piloto murió. ¿Qué arma usaban los extraterrestres? ¿Con qué disparaban? Es posible que los rusos usaran armas de haz. Las instalaciones en el caza MiG eran un conjunto estándar de armamento de la época. El piloto disparaba tanto con ametralladoras como con misiles primitivos. Sin embargo, de alguna manera, este MiG logró atravesar la envoltura antigravitacional que rodeaba el objeto no identificado. El aparato en forma de cigarro no pudo permanecer más en el aire y cayó al suelo. Este evento sorprendió a muchos. Los grupos de búsqueda rusos estaban encantados cuando lograron obtener la nave espacial. Fue colocada en búnkeres subterráneos en Shitur, y así comenzó el programa secreto ruso de investigación de ovnis. Bill Burns, editor of a magazine about UFOs, noted that any country strives to obtain a flying saucer and its fantastic weaponry. Stanton Friedman, a nuclear physicist and ufology instructor, added that the crash of 1948 was just one of many strange incidents that turned Kapustin Yar into a mysterious version of American Roswell and Area 51. The Soviet Union needed to have what the United States already possessed. They had a crash in Roswell, and they had technologies that had been developed by the early 1960s. The Russians did not have this, and they were looking for ways to obtain it. The Russians acquired these technologies through dangerous operations, sending pilots of their MiGs on hunts for alien spacecraft. This was considered a fair game. Since its establishment in the early 1940s, Kapustin Yar had been shrouded in secrecy. The best Soviet designers, scientists, and military specialists were sent there to develop secret Cold War technologies and weaponry. Sergei Khrushchev, son of the former leader of the Soviet Union, shared that he spent months and years in Kapustin Yar, working on the testing of cruise missiles designed for Soviet submarines. Kapustin Yar was one of those sites whose photographs U.S. intelligence wanted to obtain first. There, 3 types of weaponry were tested: surface-to-air missiles, ballistic missiles, and missiles that were launched in the air. All 3 types of weapons were concentrated in one place. The construction of the base was surrounded by the strictest secrecy. When the Soviet military decided that a small town located nearby was too close to the base, its population was evacuated, and the town itself simply disappeared from the face of the earth. This town was called Jitkur. It was located just a few kilometers from the Kapustin Yar testing base. The Russians likely decided that it was better to eliminate the town so that its residents would not see what was happening. Many researchers believe that the name Jitkur has transitioned to a classified underground center for UFO research located near Kapustin Yar. In Kapustin Yar and Jitkur, emergency unidentified flying objects and the bodies of aliens were stored. Jitkur became analogous to Area 51 at Nellis Air Force Base at Groom Lake in Nevada. Different countries store UFO technologies in special classified locations and attempt to crack them to understand what they are and how they can be reproduced. Sin embargo, mucho antes de la caída de 1948, el territorio alrededor de Kapustin Yar y el cielo sobre Rusia eran lugares donde ocurrían muchos otros contactos con ovnis, detallados en documentos. Algunos datos se remontan a épocas en las que la Unión Soviética aún no existía. Rusia posee un vasto territorio, y los ovnis han sido observados sobre él durante milenios. Paul Stonehill, coautor del libro OVNIs en la URSS, mencionó uno de los avistamientos más conocidos, realizado por el viajero Ibn Fadlan en 950 de nuestra era.
Él y sus compañeros notaron en el cielo objetos extraños que los asustaron mucho. Los lugareños solo se rieron de los rumores sobre criaturas celestiales misteriosas, afirmando que tales fenómenos ocurren con bastante frecuencia. Estos eventos recordaban las batallas de la película moderna Star Wars. La leyenda dice que las emocionantes batallas aéreas otorgaban a los guerreros árabes fuerza y valentía para aplastar a sus enemigos al día siguiente. En el siglo XVII, Rusia experimentó un notable aumento en los testimonios sobre ovnis. Los objetos descritos por los testigos se asemejaban a cometas en forma de bolas de fuego. Uno de esos objetos apareció sobre uno de los lagos del norte. En el 15º día de agosto de 1663 se escuchó un fuerte estruendo desde el cielo. Desde un cielo despejado, una enorme esfera de fuego descendió sobre el lago Rob, precedida por 2 rayos de fuego. La esfera voló de sur a oeste a una distancia de aproximadamente 500 metros antes de desaparecer, pero pronto regresó. Se mantuvo suspendida sobre el lago Rob durante 1 hora y media, infundiendo terror en aquellos que la vieron. Según relatos posteriores, los pescadores fueron quemados por el fuego y los peces en llamas fueron arrojados a la orilla, tratando de refugiarse de la temible esfera. Las observaciones de esferas de fuego en el territorio de la Unión Soviética, ahora Federación Rusa, fueron realmente muy altas. Aproximadamente la mitad de todos los avistamientos se referían a esferas brillantes o ovnis esféricos. En 1892 ocurrió otro espectáculo extraordinario sobre Moscú. Uno de los informes de testigos fue publicado en el periódico ruso Svet el 17 de marzo. Los rayos de luz, dirigidos directamente hacia la Tierra, formaban un haz cónico del color de una llama normal. Estos brillantes rayos podían compararse en intensidad con las farolas eléctricas de la calle. El punto del que emanaban permanecía inmóvil, y los rayos fueron visibles durante 20 a 25 minutos. Durante siglos, las enormes esferas de fuego que aparecían sobre Rusia no podían compararse en escala y poder destructivo con el evento de 1908 en el río Tunguska. Según una de las hipótesis, no se trataba de un cuerpo meteórico, sino de una nave espacial de extraterrestres. Un enorme objeto de las profundidades del espacio llegó al sistema solar y atravesó la atmósfera de la Tierra. La caída ocurrió en la lejana Siberia en 1908, provocando una poderosa explosión. El 30 de junio de 1908 a las 7 de la mañana, el durmiente bosque de Tunguska fue sacudido por un estruendoso estallido que partió la Tierra. Su potencia era comparable a la de 40 bombas de hidrógeno. Los enormes árboles se rompían como si fueran delgadas ramitas, mientras la explosión devastaba el denso bosque. Las consecuencias de esta explosión se sintieron incluso en Europa occidental. Al principio, nadie dudaba de que se había producido un choque de un gigantesco meteorito con la Tierra. Sin embargo, algunos investigadores expresaron dudas. Uno de ellos, compartiendo sus pensamientos, señaló: «Personalmente, no me gustaría ver en esto una demostración de lo que es capaz la madre naturaleza. No hay ningún principio racional en lo ocurrido. No era un cohete, no era una bomba que lanzaron los extraterrestres tratando de mostrarnos que nos están observando, terrícolas». Sin embargo, los investigadores de ovnis se preguntaban, si esta devastadora explosión fue causada por un meteorito, ¿por qué no hay cráteres en Tunguska o en sus cercanías? Este hecho los científicos aún se han visto incapaces de explicar. Algunos llamaron a este evento una explosión, otros una implosión. Kilómetros enteros de bosque taiga fueron destruidos, y la propia explosión provocó cambios en el campo magnético de nuestro planeta. La ciencia académica, por supuesto, se adhirió a la teoría de que el cuerpo tungúsico no era más que un meteorito común que se quemó en las densas capas de la atmósfera. Sin embargo,
Existían numerosos hechos que indicaban que el cuerpo había realizado un vuelo intencionado y controlado. ¿Qué podría haber causado tal nivel de devastación y al mismo tiempo no dejar un cráter? Los investigadores modernos de ovnis sospechan que la explosión en Tunguska no fue causada por la caída de un meteorito. Existe la opinión de que Joseph Stalin vinculaba esta explosión con ovnis que estaban probando algún tipo de arma experimental. Stalin mostró interés en recopilar información para determinar si los ovnis representaban una amenaza inmediata para la seguridad de la Unión Soviética. Invitó a varios científicos conocidos, como Sergei Korolev, para que le ayudaran a formar su propia opinión sobre este asunto. Korolev, uno de los científicos soviéticos más famosos y padre del programa espacial ruso, se propuso desentrañar el misterio del meteorito tungúsico. Financió una expedición al lugar de la caída, organizando una misión en helicóptero a la zona de Tunguska con sus propios recursos. A pesar de que Korolev nunca se reunió con Stalin, algunos investigadores intentaron probar lo contrario, pero no encontraron ningún registro ni confirmación. Stalin, al parecer, ya dudaba de que pudiera ser un meteorito y suponía que se trataba de alguna nave espacial. Los investigadores debían encontrar fragmentos, si es que realmente era una nave, y tratar de reproducirlos para fines militares. Korolev descubrió que en Tunguska aún eran visibles muchas de las consecuencias de la explosión. Sin embargo, el hallazgo más impactante fueron los fragmentos metálicos radiactivos en el lugar de la explosión, que no eran característicos ni de asteroides ni de meteoritos. El lugar de caída del meteorito tungúsico, si se continuaba la línea de su movimiento, conducía a un objeto interesante que los anfólogos rusos llaman el cementerio del diablo. Estos son campos, con un diámetro de alrededor de 300 metros, en los que no crece ninguna planta, y los animales mueren constantemente. En el centro hay una gran depresión, un cráter de aproximadamente 50 metros. Aquí el fondo radiactivo está constantemente elevado, y ocurren cosas muy incomprensibles. Existen leyendas de que Korolev, en una conversación privada, informó a Stalin que la causa de la explosión en Tunguska era, de hecho, un ovni, cuyos fragmentos aún están esparcidos por la taiga. Sin embargo, en su informe oficial completamente secreto, Korolev dio otra explicación. La explosión en Tunguska fue el resultado de la caída de un gigantesco meteorito. Era importante si esta información servía a los intereses de la burocracia. Si sí, entonces bien. Si no, entonces esta información simplemente no existe. Algunos sugieren que los restos radiactivos de Tunguska fueron trasladados a la parte subterránea de la base Kapustin Yar en Shitkur. Cada país guarda tecnologías de ovnis en lugares clasificados, y la Unión Soviética principalmente mantenía todo en Shitkur, donde los científicos intentaban comprender qué tipo de tecnologías eran y cómo utilizarlas. La seguridad alrededor de esta base estaba en el más alto nivel, hasta el punto de disparar a matar. Se utilizaron los restos de ovnis por los científicos estalinistas para desarrollar su programa espacial y el sistema de defensa antimisiles que apenas estaba comenzando. Al frente de este programa había varias personas que realmente impulsaban la ciencia espacial. Fred Kulik, del Instituto Tecnológico de California, señala que los científicos de este programa estaban directamente subordinados a Stalin y más tarde a Yurushev. Se informa que, en la búsqueda de tecnologías de ovnis que podrían haber ayudado a ganar la carrera espacial contra América, el alto mando militar de la Unión Soviética ordenó a los pilotos de los MiGs derribar objetos voladores no identificados, tal como se hacía durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió justo antes del accidente en el ruso Rosville en 1948. Desde ese momento, surgieron dos problemas relacionados con los ovnis. El primero era el deseo de obtener nuevas tecnologías para superar a los demás en sus tecnologías de vuelo.
La necesidad de estar en constante estado de alerta era críticamente importante, ya que existía la amenaza de que los extraterrestres pudieran intentar algo nuevo. En un contexto de creciente tensión, a los rusos no les quedó más remedio que enviar a sus pilotos a interceptar los ovnis. Con la difusión de información sobre que los restos de Tunguska y el accidente de 1948 estaban siendo investigados en Shitkura, los oponentes de Rusia en la Guerra Fría comenzaron a mostrar un creciente interés por lo que sucedía sobre y bajo la base militar secreta. En 1950, agentes de la CIA en la Unión Soviética informaron sobre avistamientos de ovnis, lo que atrajo la atención de las autoridades estadounidenses hacia los acontecimientos en la URSS. A principios de la Guerra Fría, el polígono de pruebas militares soviético de Kapustin Yar se convirtió en un centro de actividades secretas relacionadas con el desarrollo de armas y cohetes de última generación. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la bomba atómica, a los rusos no les fue posible desarrollar armas nucleares compactas, lo que les obligó a construir cohetes grandes para el transporte de bombas pesadas. Mientras que en los Estados Unidos se logró reducir el tamaño de la bomba y de los cohetes, los rusos continuaron dependiendo de cohetes grandes, lo que también dio inicio a su programa espacial. En 1951 se encontró un documento inquietante que informaba sobre un progreso significativo de los rusos en la creación de armas nucleares y medios de entrega en los últimos 18 meses. A principios de la década de 1950, los rumores sobre la actividad de los ovnis y los experimentos en Kapustin Yar comenzaron a filtrarse más allá de las fronteras soviéticas. Estas noticias alarmantes, posiblemente, llevaron a los Estados Unidos a averiguar si la Unión Soviética había adquirido tecnologías de ovnis. Kapustin Yar y Shitkur se convirtieron en el centro de atención tanto para los militares soviéticos como para los estadounidenses. Mientras que la atención de los militares estadounidenses se centraba en bases como el Área 51 y Los Álamos, Kapustin Yar estaba entre los lugares que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos vigilaban en Rusia. Esto se confirma con documentos recientemente desclasificados que muestran un interés constante por lo que sucedía en este sitio. En aquellos años, los Estados Unidos desarrollaron su avión de reconocimiento más avanzado hasta ese momento, el U-2. Su primera misión de combate fue precisamente en Kapustin Yar. Es posible que ahora estas fotografías, tomadas desde el U-2, se muestren por primera vez fuera de la CIA. Estas imágenes, que nunca antes se habían exhibido, permiten examinar en detalle la base militar cerrada. Al estudiar las fotografías e investigar este objeto, se ha hecho posible formar una idea de lo que ocurría en los campos de pruebas. Los rusos no solo probaban aquí tecnología de misiles, sino que también entrenaban al personal. En este lugar se llevaban a cabo constantemente ejercicios de misiles, preparativos para pruebas y lanzamientos de prueba. Según un informe conjunto de las inteligencias de la Armada y la Fuerza Aérea del 1 de diciembre de 1960, Kapustin Yar representaba un complejo militar de pruebas con una superficie de 3.600 kilómetros cuadrados. Se caracterizaba como un lugar de intenso interés por parte de los servicios de inteligencia. En ese momento, contaba con al menos 4 complejos para el lanzamiento de misiles balísticos, 14 plataformas de lanzamiento, una instalación de radar de seguimiento preciso y 3 pistas de aterrizaje. Lo que alguna vez no pudo ser observado por el avión de reconocimiento U-2, ahora se puede ver en un exclusivo viaje subterráneo por un objeto que posiblemente fue el centro neurálgico de toda la actividad soviética en el ámbito de los ovnis, un viaje por Shitkura. Esta versión, basada en informes y dibujos del especialista ruso en ovnis Anton Amfalov, probablemente representa el primer intento de desvelar el misterio de la instalación secreta que se adentra 400 metros en las entrañas de Kapustin Yar.
Imagínese que ha entrado en el laboratorio ruso más secreto que se ocupa de los ovnis. Aquí no hay esplendor ni iluminación brillante. Todo es húmedo, oscuro y sucio. El espacio está dividido en múltiples habitaciones aisladas, y el laboratorio se asemeja a un centro comercial subterráneo. En su interior hay salas donde se descomponen y vuelven a ensamblar tecnologías inusuales. En una de las habitaciones, a las que conducen todos los pasillos, se llevan a cabo autopsias post-mortem de cuerpos de extraterrestres. En otra habitación se reconstruyen motores. Aquí hay máquinas fantásticas que recuerdan a las construcciones de Rube Goldberg, diseñadas para probar diversos componentes. Y, finalmente, usted entra en enormes hangares subterráneos. Lo primero que llama la atención es la ausencia de aviones. En su lugar, hay largos aparatos cilíndricos en forma de cigarro con diversos grados de daños, todos ellos han sufrido accidentes. Surge la pregunta: ¿fue este el lugar secreto donde se almacenaron los restos del accidente en el ruso Roswell en 1948? Se almacenaron allí los restos del ovni de Tunguska. Vladimir Semenov, quien trabajó en el KGB durante 26 años, señala que los rumores sobre ovnis capturados no pueden ser desmentidos. La Unión Soviética trataba de no dejar rastros después de sus pruebas secretas, pero podrían haber afirmado: sí, hemos capturado algunos ovnis, tenemos en nuestras manos tecnologías extraterrestres. Sin embargo, según él, no está claro por qué continúan manteniendo el secreto con tal tenacidad, aunque otros países también guardan silencio. Semenov sugiere que en este objeto experimental protegido podrían haber estado trabajando en la recuperación de tecnologías de ovnis para luego utilizarlas contra los Estados Unidos. Si Kapustin Yar es el lugar donde se concentran investigaciones avanzadas en el campo de la cohetería, aviación, armamento y armas láser, es completamente natural esperar que allí también se realicen investigaciones sobre ovnis, incluyendo los modelos más recientes. Agrega que en este caso son necesarias bases subterráneas y protección contra la invasión de aviones, especialmente de aquellos como el U-2. Otro aspecto misterioso relacionado con Kapustin Yar es la presencia de numerosos dibujos extraños en la Tierra. Algunos investigadores sugieren que Stalin y Korolev, por razones estratégicas, colocaron estos dibujos para atraer la atención hacia la base. Hay quienes opinan que los rusos pudieron haber tomado prestada esta idea de civilizaciones antiguas, cuyas pirámides fueron construidas en un orden geométrico especial, que debía atraer a habitantes de otros mundos. Si se observa Kapustin Yar desde el aire, se pueden ver muchos objetos y marcas que a un observador no preparado podrían parecer trasladados de otro planeta. Estos dibujos recuerdan a los que se pueden ver en América del Sur, en la cultura maya, o a los misteriosos círculos en los campos sembrados. Semenov se pregunta si hay alguna conexión entre los informes sobre el accidente de un ovni y el programa de investigación ultrasecreto. ¿Cómo logró la Unión Soviética demostrar visualmente sus logros en Kapustin Yar? Ahora la juventud rusa tiene una nueva fecha significativa: el 4 de octubre, el día en que se lanzó el primer satélite de la Tierra. En 1957, en el marco del programa espacial soviético, se llevó a cabo el exitoso lanzamiento al espacio del primer satélite artificial. En la historia de nuestro planeta, ningún otro evento ha capturado tanto la imaginación de tantas personas como este primer paso en el espacio. 4 años después, los rusos nuevamente superaron a los estadounidenses al lanzar a Yuri Gagarin, quien realizó el primer vuelo orbital de un ser humano alrededor de la Tierra. 2 logros que llevaron a la Unión Soviética a la vanguardia en la intensa competencia por el espacio se convirtieron en momentos emblemáticos de la historia. La Unión Soviética fue la primera, y durante los siguientes 10 años superó a los Estados Unidos en todos los pasos espaciales.
El primer hombre en el espacio, la primera mujer en el espacio, el primer acoplamiento en órbita. Todo esto ocurrió antes de 1981, cuando los estadounidenses pudieron lanzar el transbordador. Existen suposiciones de que los rusos utilizaron todas las oportunidades para reproducir tecnologías que podrían haber sido obtenidas de estadounidenses, alemanes o incluso extraterrestres. El principal especialista ruso en ovnis se convirtió en una persona tan legendaria que es reconocida simplemente por su apellido: Aja Ja. Un grupo estadounidense filmó por primera vez el lugar de aterrizaje de un ovni, que se volvió popular en el pico de interés por los ovnis en la Unión Soviética a finales de los años 60 y 70. En ese momento, la discusión sobre este tema no estaba prohibida, pero tampoco era alentada. Aja invitó al equipo de filmación del canal Histeria a un tour exclusivo al lugar donde supuestamente ocurrió otro accidente de ovni, ubicado cerca del llamado Roswell ruso, famoso por los eventos de 1948. Utilizando 2 varillas de cobre, comienza a verificar el campo energético circundante, que todavía es problemático en el lugar del accidente. Aquí está, signo negativo. Allí. Hacia allá. Aquí en este lugar aterrizó la nave voladora, dice él, señalando con confianza hacia el suelo. Continúa. Luego pasaré de lado, después cruzaré en diagonal, voy hacia el centro. Aquí está el centro. En este centro se puede ver una vegetación exuberante y, lo más importante, las varillas muestran una señal positiva. Ayasa continúa la investigación. Sigamos adelante para averiguar el límite. Aquí las varillas son neutras. Segunda parte del límite. Desde aquí hasta allí. Rodea un contorno en forma de cigarro de 30 por 6 metros, suponiendo que en 1961 un ovni aterrizó de emergencia aquí. Positivo, positivo, muy positivo. Mira cómo gira, muy positivo, añade él, registrando sus observaciones. Observa. Sí. Es decir, esta es una energía desconocida que, como muestras, afecta negativamente al ser humano. El pulso cambia, aumenta la frecuencia cardíaca, aparece la falta de aliento, aparece la sudoración. Es mejor no quedarse mucho tiempo, porque ya es perjudicial. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Afortunadamente para el coronel Viatkin, su encuentro con un objeto no identificado sobre Kapustin Yar en la década de 1960 no terminó tan trágicamente como el conocido choque de 1948 en ese mismo cielo. Estaba perplejo, especialmente le sorprendió que el rayo que emanaba del objeto resultara ser sólido. Mientras los informes de ciudadanos y militares continuaban llegando al gobierno, el KGB se ocupaba de ocultar los hechos, obligando a los testigos a guardar silencio y imponiendo prohibiciones sobre las publicaciones. Los servicios de inteligencia prepararon un informe oficial sobre la actividad de los ovnis en la URSS, conocido como la carpeta azul del KGB. Como señaló uno de los expertos, los estadounidenses nunca entenderían esto. Para comprender el poder del KGB, era necesario estar dentro de esa organización. En tiempos de Stalin, el KGB poseía un poder increíble. En la carpeta azul se recopilaron y estudiaron materiales de 20 años, desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1980. Este documento se convirtió en el resultado de una de las investigaciones más extensas en el campo de los ovnis y consta de 124 páginas, cuyo acceso se abrió en 1990. Muchos están convencidos de que esto no es todo lo que tenía el KGB. En la carpeta azul se recopilan miles de informes sobre la aparición de ovnis, su interacción con los militares y los accidentes de estos objetos, todo descrito en minuciosos detalles. Según los documentos de la carpeta azul,
El 21 de marzo de 1990, entre las 10 y las 11:30 de la noche, los habitantes de decenas de ciudades rusas, ubicadas cerca de Kapustin Yar, fueron testigos de la aparición de un ovni. En uno de los informes escritos de un oficial del KGB, se señalaba que un número significativo de residentes de las ciudades cercanas observó la aparición de un ovni, en algunos casos incluso de dos objetos. Un testigo describía cómo de un objeto emanaba un rayo de luz que iluminaba la superficie terrestre. Teniendo en cuenta la multitud de rumores y conversaciones sobre ovnis, el gobierno tarde o temprano tendría que dirigirse a sus servicios de inteligencia con la pregunta: ¿qué está sucediendo? Explíquenlo. Es por eso que el KGB se vio obligado a crear esta carpeta con testimonios de testigos que realmente vieron algo o creían haberlo visto. Algunos se preguntaban si el incidente de 1990 podría haber sido un lanzamiento de prueba ordinario desde Kapustin Yar, o si se trataba de otro incidente relacionado con ovnis. Si la Unión Soviética no se hubiera derrumbado a principios de la década de 1990, es posible que los escalofriantes testimonios sobre contactos de primer grado en Kapustin Yar y sus alrededores hubieran permanecido como otro secreto peligroso de la era soviética. Con el tiempo, mucho ha cambiado. Si se habla con la generación mayor, por supuesto, no puede haber conversaciones sobre este tema. Pero en nuestros días, todo es absolutamente diferente. La generación más joven vive en una sociedad distinta y considera que tiene mucha más libertad. Esta nueva libertad en Rusia ayudó a los productores del programa a obtener a través de canales oficiales grabaciones militares soviéticas, que ahora escucharán. En las décadas de 1950 y 1960, los militares soviéticos se enfrentaron a una serie de accidentes durante el lanzamiento y las pruebas de cohetes. En una base secreta, las catástrofes se sucedieron una tras otra. La pregunta permanecía: ¿fueron estos incidentes comunes o ataques de represalia de ovnis? Entre los numerosos rumores, uno de ellos atrajo la atención. Se decía que 4 cohetes portadores soviéticos fueron destruidos en sus plataformas de lanzamiento por extraterrestres, ya que los rusos continuaban intentando derribar platillos voladores. En la película que estuvo oculta durante 45 años, un operador militar soviético capturó los restos de 2 ovnis en forma de esferas de fuego. Según los informes, cayeron en Kapustin Yar en la madrugada del 3 de junio de 1960. Nadie ajeno a los militares y al KGB habría sabido jamás lo que estaba grabado en esta película. Se escuchan los gritos de 3 bomberos que escapaban de una masiva esfera de fuego que, según los informes, continuaba expandiéndose, causando nuevas explosiones poderosas en la zona durante 1 hora. Se cree que uno de los ovnis destruyó 3 cohetes soviéticos en sus plataformas de lanzamiento, mientras que otro golpeó un almacén de combustible de cohetes y lo destruyó. Todo esto ocurrió a pocos metros de Shitkur, un objeto subterráneo dedicado a la investigación de ovnis. Los restos sobrevivientes de los 2 supuestos ovnis fueron rápidamente trasladados desde la base a Shitkur. Imaginando que la Tierra para los extraterrestres podría ser una colonia subdesarrollada, se puede suponer que necesitan nuestros recursos. Así como los Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon por diversas regiones, los extraterrestres también podrían estar luchando por la Tierra, de la misma manera que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en conflicto por el poder. En la época de Stalin, y justo después de él, la discusión de tales temas estaba prohibida. A nadie se le permitía hablar de esto. En ese período, incluso intentar discutir tales cuestiones podría llevar a uno a la cárcel o ser exiliado a Siberia. ¿Se pueden explicar lógicamente todas estas observaciones de ovnis y las pruebas presentadas de su existencia? ¿Realmente ocurren estos extraños eventos en Rusia? Sí, considera Kim Murphy, reportera del periódico estadounidense más grande. En mayo de 2005,
La noticia de que un lago, ubicado a 3 horas de viaje de Moscú, simplemente había desaparecido, llegó a la oficina de Moscú del Los Angeles Times. Kim Murphy se dirigió al lugar al escuchar sobre la misteriosa desaparición. Ella comentó: «No creo en esta historia. Eso no sucede». Sin embargo, cuando llegó al lugar unos días después, en la primera página del periódico del 27 de mayo de 2005, describió cómo descubrió un enorme agujero en la tierra. Lo que ocurrió fue presenciado solo por una persona. Él describió la desaparición del lago como un aterrador torbellino, cuando el agua se fue bajo tierra muy rápidamente, dejando solo una hendidura. Lagos desapareciendo, esferas de fuego en el cielo, informes de ataques de ovnis en forma de cigarro. Rusia sigue siendo un país de increíbles misterios. Los trabajos secretos en Kapustin Yar y Sitkura continúan hasta el día de hoy, y la base sigue siendo una especie de pararrayos para ovnis. Según un investigador, en 1989 ocurrió otro accidente en Kapustin Yar, y en 1997 se enviaron restos de un accidente de ovni en Polonia a Kapustin Yar para su análisis. Los recientes pasos políticos del presidente ruso Vladimir Putin han llevado a algunos en Occidente a acusar a su gobierno de erigir un nuevo telón de acero. Al observar lo que sucede, algunas personas comienzan a preocuparse cada vez más, considerando que la Rusia de Putin es un estado más autoritario que la Rusia de Yeltsin. Kim Murphy subraya que la información sobre ovnis hoy en día llega desde Rusia con mucha más dificultad que hace unos años. En una sociedad abierta no hay forma de controlar los secretos del Estado. Putin, un ex KGB, observa cómo una gran cantidad de información y tecnología valiosa se escapa a otras manos. Rusia se está volviendo un país cada vez más cerrado, especialmente en cuestiones relacionadas con los ovnis. El velo de secreto sobre el laboratorio subterráneo y el almacén en esta legendaria zona rusa, conocida como 51, puede permanecer impenetrable durante mucho tiempo. Apenas comenzamos a desentrañar la misteriosa historia del Roswell ruso. Afirmaciones inusuales requieren pruebas inusuales, y como se dice, ver es creer.